Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Maxi, tu profesor de Relaciones Internacionales. En este video vamos a charlar acerca de dos conceptos que son fundamentales en las relaciones internacionales. Uno de ellos es la ontología y el otro la epistemología. Estas dos ideas suelen ser de las más complejas de entender para muchos en las relaciones internacionales, pero no porque su contenido sea complejo, oscuro, su significado sea rebuscado, sino porque a menudo lo que ocurre es que no logramos visualizar cuál es su utilidad concreta. Por eso no te preocupes, en este video vamos a explicar la ontología y la epistemología de una manera que es sencilla y accesible. Son muchas las cuestiones que conducen a estudiar la ontología y la epistemología. Quizás querés comprender con mayor detalle lo que es el cuarto debate de las relaciones internacionales, un debate profundamente filosófico, y por eso necesitas saber acerca de qué es la ontología y la epistemología. O bien simplemente te interesan las cuestiones más relacionadas con la teoría social o con la filosofía y por eso es que querés conocer qué significan estas cuestiones. Pero yo me voy a quedar en una tercera cuestión que me parece es una de las que expresa la mayor utilidad que puede tener para los estudiantes conocer qué es la ontología y la epistemología. La tercera razón se relaciona con algo que suele ser para todos sumamente importante, que es el momento de trabajar con nuestro proyecto de investigación. Cuando trabajamos con nuestro proyecto de investigación, comenzamos a construirlo, nos damos cuenta que vamos tomando diversos componentes de diferentes lugares. De alguna manera, esto nos muestra que la construcción de un proyecto de investigación es una construcción bastante artesanal. Ahora bien, en alguna instancia necesitamos saber si esos componentes son compatibles entre sí, si hay coherencia entre ellos o si no estamos conformando lo que sería más bien un proyecto de investigación que sería casi como un Frankenstein. En este punto, la ontología y la epistemología nos ayudan a poder saber si nuestro proyecto de investigación tiene esa coherencia anhelada. De la misma manera que ocurre en nuestra vida cotidiana, en las relaciones internacionales damos por supuestas muchas cosas. Por ejemplo, hablamos del Estado, o de los organismos internacionales, o de las empresas transnacionales, pero no nos percatamos, no somos conscientes de por qué asumimos que estas ideas son ideas propias de las relaciones internacionales. Sin que seamos conscientes, cuando hablamos del Estado, o de los organismos internacionales o de las empresas transnacionales, estamos asumiendo que estos objetos son importantes para la realidad internacional, para el análisis que queremos hacer o para el estudio que vamos a realizar. Lo que hay en el fondo, lo que explica por qué hablamos de estos objetos, es justamente la ontología. La ontología aparece como una rama de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de los objetos cuya existencia damos por supuesta. Es decir, que reflexiona acerca de lo que existe, y en nuestro caso, acerca de lo que existe en la realidad internacional. Situación similar ocurre cuando, por ejemplo, pensamos que los resultados de nuestro proyecto de investigación podrán ser generalizables a otros casos, o cuando pensamos la situación contraria, que los resultados de nuestro proyecto de investigación tendrán limitadas posibilidades de ser generalizados. Lo que allí se encuentra debajo y que explica por qué asumimos una postura u otra es, en este caso, la epistemología. Por lo que podemos ver, entonces, tanto la ontología y la epistemología son cuestiones que subyacen, que se encuentran en el fondo, en la base, seamos conscientes o no de ello. En segundo lugar, pasemos a entender con un nivel de mayor detalle qué es cada una de estas ideas. Respecto a la ontología, podemos decir que es una reflexión acerca de los objetos cuya existencia damos por supuesta, o que reflexiona sobre aquello de lo que asumimos que está hecho el mundo. En definitiva, la ontología reflexiona acerca de los objetos que estudiamos, que también podemos denominarlos con mayor precisión como referentes concretos de un determinado discurso explicativo, esto es, de una teoría. ¿Qué es lo que existe en la realidad internacional? ¿De qué está hecho el mundo? Son dos preguntas ontológicas. Si elegimos utilizar en nuestro trabajo el término identidad o colectividad, estado, regímenes o sistemas o cualquier otro, esto implica un conjunto de supuestos y posicionamientos ontológicos.
Hay un segundo sentido, y creo yo, es el que permite entender de manera más simple qué es la ontología. Este segundo sentido relaciona a la ontología con las características, la naturaleza, la esencia de los objetos que estudiamos o la manera en que estos objetos se relacionan entre sí. A modo de ejemplificar este segundo sentido, que como te decía es el que permite entender de manera más sencilla qué es la ontología, seguramente alguna vez escuchaste que, por ejemplo, existen enfoques que consideran que, por ejemplo, el poder tiene una naturaleza que es material. Esta sería una afirmación ontológica. Respecto a este segundo sentido, hay muchas posiciones ontológicas que nos ayudan a entender la ontología. Estas posiciones ontológicas vendrían a ser como mapas, matrices o coordenadas que contribuyen a que nos orientemos al momento de hacer análisis ontológicos. Si bien las posiciones ontológicas destacadas son muchas, te propongo que pensemos a la ontología a través de las posiciones ontológicas que más se han generalizado y que fueron propuestas por Alexander Wendt. El primer eje está relacionado con el grado en que la realidad internacional es material o es social, o también podríamos llamarla ideacional. Aquí Alexander Wendt nos propone dos posiciones. Por un lado tenemos la posición materialista. Para los materialistas, la realidad está constituida por la organización de las fuerzas materiales. Esto es lo central. En la realidad podemos ver que lo material dota de mayor poder a unos sobre otros, o bien podemos ver que lo material permite manipular el mundo. Respecto a esta posición, una cuestión que hay que tener presente es que no significa que para ellos lo social o las ideas o lo ideacional no tenga importancia. En todo caso, lo que ellos consideran es que tienen efectos secundarios. La otra postura es la idealista. Para los idealistas, la naturaleza y estructura de la conciencia social es lo crucial. La estructura y la naturaleza de la conciencia social para los idealistas puede pensarse como las normas, los principios, las instituciones que existen en la realidad. Para los idealistas, normas, principios e instituciones son importantes porque permiten constituir identidades, intereses, ayudan a encontrar soluciones comunes a los problemas, definen expectativas de comportamientos. Y de la misma manera que respecto a la posición anterior, no significa que consideren que no importa lo material, pero sino que para ellos lo material no termina siendo central. El segundo eje que propone Wendt está relacionado con lo que se conoce como el debate entre el agente y la estructura, o la agencia y la estructura. En este eje también vamos a tener dos posiciones básicas. Por un lado, la posición individualista. Para esta posición, las explicaciones se reducen a las propiedades e interacciones de los individuos. Es una visión de la sociedad de abajo hacia arriba. La segunda posición es denominada como holista. Para los holistas, el efecto de las estructuras no puede reducirse a las propiedades e interacciones de los individuos. Evidentemente, esta es una visión de arriba hacia abajo. Muy coloquialmente, podríamos decir que para esta visión el todo es más que la suma de las partes. Y finalmente, la epistemología, en su sentido más fundamental, la podemos pensar como la reflexión acerca de qué conocimiento válido podemos obtener de la realidad. En este sentido, la epistemología se encarga de cuestiones como, por ejemplo, el grado de certeza que podemos tener acerca de los resultados a los cuales nuestra investigación ha arribado, o por ejemplo, el grado en que los resultados pueden ser generalizables más allá del contexto más inmediato de nuestro estudio. Respecto a la epistemología tenemos que hacer una aclaración. También podemos entenderla relacionada con la metodología. En este sentido, la epistemología, entre paréntesis, metodología, se relaciona con la manera, con el cómo podemos adquirir el conocimiento sobre aquello que existe. Y respecto a las coordenadas, al mapa, para pensar epistemológicamente, vamos a tener dos posiciones principales. Por un lado, la posición naturalista, también podría aparecer denominada en la bibliografía como positivista, es aquella que considera que existe unidad entre las ciencias naturales y las ciencias sociales.
En este sentido, los estándares epistemológicos y metodológicos de las ciencias naturales deben aplicarse a las ciencias sociales. Para esta postura, la elaboración de teorías o explicaciones generales se hace en relación con un mundo, con una realidad que es externa al observador. Algunas cuestiones destacadas al momento de elaborar las teorías, las explicaciones generales para esta postura es la utilización de relaciones causales, de leyes, de regularidades, etc. La segunda postura se denomina como antinaturalismo y también puede aparecer mencionada como postpositivismo, subjetivismo o relativismo. Para esta postura existe una diferencia radical entre las ciencias naturales y las ciencias sociales. Por eso, los estándares epistemológicos y metodológicos de las ciencias naturales difieren de aquellos que deben aplicarse para las ciencias sociales. Estos estándares deberían adecuarse a la especificidad de las ciencias sociales. Para esta postura, los hechos sociales difieren de los objetos físicos del mundo natural. Una cuestión que es fundamental es que en los hechos sociales existe la intencionalidad. Por eso es que para esta postura el objetivo es comprender y no tanto producir explicaciones acerca de la realidad. En resumen, las coordenadas ontológicas y epistemológicas son las que te van a permitir hacer el análisis acerca de la coherencia que tu proyecto tiene en clave ontológica y epistemológica. De acuerdo a lo dicho, entonces se conforma un mapa muy sencillo para entender a la realidad en clave ontológica y epistemológica. Del lado de la ontología podemos pensar que la realidad es o material o ideacional, y a la par podemos entender a la realidad desde la postura del individualismo o del holismo. Una aclaración que es muy importante es que este mapa es esquemático, sirve a los fines de establecer modelos acerca de posiciones ontológicas más relevantes. Por eso es que cuando analizamos las teorías vamos a encontrar que muchas de ellas asumen posiciones que no son estrictamente materiales o ideacionales o individualistas u holistas. Por ejemplo, el constructivismo va más allá del clivaje entre agente y estructura, por cuanto considera que el agente y la estructura se constituyen mutuamente. En definitiva, en función de las coordenadas del mapa ontológico y del mapa epistemológico, es que tenés que hacer respecto a tu proyecto de investigación el análisis. Y te doy un ejemplo para que lo puedas pensar. Si querés estudiar la política exterior de un país en clave realista, pero ese país no tiene fuerzas militares, allí se presenta un problema ontológico, porque el enfoque realista es un enfoque materialista, mientras que, en este caso, respecto a tu unidad de análisis, sería muy difícil poder pensar la política exterior en clave material por cuanto ese país no tiene los recursos de poder que se constituyen como parte de la idea de poder del realismo. Entonces, en ese caso, el enfoque realista no sería útil para tu proyecto de investigación. Una cuestión que es interesante pensar es que, en función de lo que venimos diciendo, ningún proyecto de investigación es neutral en sentido ontológico o epistemológico. Independientemente de que asumamos un análisis ontológico o epistemológico de los componentes de nuestra investigación, esa investigación tiene, sin dudas, implicancias ontológicas y epistemológicas, aunque nos neguemos a visualizarlo. En definitiva, en función de lo que venimos diciendo, la ontología y la epistemología nos permiten conocer de manera más profunda nuestro proyecto de investigación, sus implicancias, hacer un análisis crítico de aquellos componentes que estamos utilizando, y también nos da la posibilidad de incluso poder cuestionarnos a nosotros mismos acerca de los componentes que hemos elegido. Si te gustó este video acerca de la ontología y la epistemología, no te olvides de darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.